Esta es la segunda parte del seminario de histofisiología de aparato genital femenino. Aquí se encuentran listados los temas que vamos a desarrollar. En primer lugar, cuello uterino, brevemente algunas consideraciones de la histología de la vagina, los principales aspectos de la citología cérvico-vaginal y por último la histofisiología de las glándulas mamarias femeninas. En este esquema se encuentra representado el útero con la porción superior correspondiente al cuerpo uterino y la porción inferior que corresponde al cuello uterino o cérvix. Este cuello uterino tiene una forma aproximadamente cilíndrica, una longitud de 3 a 4 centímetros y se continúa hacia arriba con el cuerpo uterino a través de una región de 1 centímetro aproximadamente que se llama istmo. Como se observa aquí en el esquema, el cuello uterino hacia inferior se continúa con la vagina. Sin embargo, la inserción de la vagina en el cuello uterino se da de modo tal que podemos dividir al cuello uterino en una porción supravaginal y otra intravaginal, en esta también conocida como portio. De este modo, la vagina, en la parte más profunda de su inserción con el cuello, genera unos repliegues de la mucosa, tanto laterales como anterior y posterior, conocidos con el nombre de fondos de saco vaginales, siendo el más profundo el fondo de saco vaginal posterior. En este esquema, en la parte superior, se encuentra representado un corte longitudinal del cuello uterino. En su centro se observa el conducto o canal endocervical de forma fusiforme que se encuentra revestido por una mucosa llamada mucosa endocervical o endocervix, aquí representada por una delgada línea violeta que conforma invaginaciones tubulares, como así también pequeñas proyecciones papilares que aquí se observan, y esto es porque se encuentra el epitelio de esta mucosa endocervical es un epitelio de tipo cilíndrico simple que después se verá en detalle. En cambio, la superficie que mira hacia la cavidad vaginal se conoce con el nombre de exocervix o ectocervix y se encuentra revestida por un epitelio plano estratificado, aquí representado como una banda rosada más oscura. Hacia arriba, el conducto endocervical se continúa con el istmo y la cavidad endometrial del útero a través de un pasaje conocido con el nombre de orificio cervical interno. Y por debajo, la luz del conducto endocervical se continúa con la luz vaginal a través de un orificio conocido con el nombre de orificio cervical externo o por sus siglas OCE. La unión entre la mucosa, entre el epitelio exocervical y endocervical se llama unión escamocolumnar y se encuentra alrededor del orificio cervical externo, aunque su posición va a ir variando a lo largo de la vida de la mujer, como luego se va a explicar en más detalle. En la parte inferior del esquema se encuentra representada la vista frontal del cuello uterino, de la porción intravaginal del cuello uterino, tal cual un ginecólogo puede observarla, luego colocar un espéculo y hacer el examen del cuello que recibe el nombre de colposcopía. Se encuentra representada la mucosa exocervical con un color rosado pálido y en el centro el orificio cervical externo con un color violeta más intenso. Aquí tenemos una fotografía de esa porción intravaginal del cuello uterino en una pieza quirúrgica fijada en formol, donde se observa la mucosa exocervical con un color rosado pálido y en el centro el orificio cervical externo con un color algo más intenso. La diferencia de coloración entre la mucosa exo y endocervical tiene que ver con la presencia de un epitelio plano estratificado en el caso del exocervix, que por el gran número de capas celulares opaca el color de la mucosa que depende de la irrigación sanguínea que se encuentra en el tejido conectivo subepitelial. En cambio, en el endocervix, como también en otros órganos revestidos por epitelios cilíndricos simples, el color de la mucosa es de un rosado más intenso, más rojizo, ya que se interpone simplemente una única hilera de células. En esta microfotografía a poco aumento se observa la mucosa endocervical que se encuentra constituida por un epitelio de revestimiento cilíndrico simple de tipo mucosecretor o mucíparo, ya que todas sus células fabrican moco. Este epitelio se invagina y constituye estas estructuras tubulares ramificadas o racemosas que clásicamente se le han denominado glándulas endocervicales. Muchos autores, por tratarse del mismo epitelio de superficie que se ha invaginado y ha constituido estas estructuras,
prefieren no considerar las glándulas. Este epitelio entonces superficial y glandular se encuentran inmersos en un estroma de tejido conectivo más que nada denso, no modelado, y se observan algunas fibras musculares lisas dispersas, pero que no alcanzan a estar organizadas en capas bien definidas como en el caso del miometrio del cuerpo uterino. En esta microfotografía con más aumento vemos la desembocadura de una de esas glándulas endocervicales tubulares, donde se aprecia que el epitelio que las reviste es un epitelio cilíndrico simple del mismo tipo que el que reviste la superficie del conducto endocervical. En esta otra microfotografía de la mucosa endocervical, nuevamente se observa el epitelio cilíndrico simple mucosecretor, que se invagina y constituyen estas hendiduras, criptas o glándulas endocervicales tubulares ramificadas, que también se observan a este nivel y por aquí también. Estas glándulas en este caso tienen un contenido secretor, mucosecretor endoluminal, y se encuentran inmersas en este estroma, que si bien a nivel subepitelial es de tejido conectivo laxo, inmediatamente el grueso del estroma lo constituye un tejido conectivo denso no modelado con aisladas fibras musculares lisas. Aquí tenemos otra microfotografía de las glándulas endocervicales, tubulares, ramificadas, revestidas por un epitelio cilíndrico simple mucosecretor. Si bien es cilíndrico simple, se han descrito células subbasales, muy esporádicas, que por este aumento no se alcanzan a ver, que constituyen las células de reserva a partir de las cuales se regenera el epitelio. Una nueva microfotografía de una glándula endocervical algo más dilatada, con mucosecreción en su interior. Se observa el epitelio cilíndrico simple mucosecretor, con células altas de un citoplasma pálido debido a su contenido de mucina, y el estroma, así se lo llama al tejido conectivo de la mucosa endocervical, al igual que el endometrio se lo llama estroma, de tejido conectivo más bien denso, no modelado. En esta microfotografía del endocervix, con técnica de PAS, se hace evidente el citoplasma apical de las células mucosecretoras, que es PAS positivo. También es PAS positiva la mucosecreción que quedó atrapada dentro de la luz de la glándula. Y un poco más tenue se hace evidente la PAS positividad de la lámina basal de la glándula, como así también la de los vasos sanguíneos que se encuentran en el estroma. Aunque lo más fuerte, lo más evidente es la PAS positividad de la mucosecreción. La región exocervical del cuello uterino, vista con poco aumento, suele tener esta superficie convexa, y ya con poco aumento se puede observar que el epitelio es de tipo estratificado, se encuentra constituido por varias capas celulares, por debajo el tejido conectivo denso no modelado, con estructuras vasculares. Existe músculo liso a nivel cervical, algunos autores hablan de miocervix, pero la verdad muy pocas veces se puede observar una organización de músculo tan definida como si existe en el miometrio. Así que existe músculo liso, pero habitualmente en forma dispersa. Con este poco aumento lo que sí es evidente es que la hilera basal se tiñe más oscuro que todas las otras capas del epitelio. La vagina, al igual que la región exocervical, se encuentra revestida por un epitelio plano estratificado. Ahora veremos los detalles del mismo. En este tricrómico, tomado de un texto de histología, se encuentra resaltada la composición de tejido conectivo de la lámina propia de la mucosa vaginal, que corresponde a toda esta capa. Estos son haces de músculo liso, hay músculo estereoesquelético en la porción inferior del órgano, y por último una adventicia que tiene un tejido conectivo denso cercano a la capa muscular y un tejido conectivo más laxo que lo conecta con los órganos vecinos. Hay una rica red vascular en la lámina propia de la vagina que durante el acto sexual por trasudado lubrica junto con otras secreciones la pared vaginal. Considerando entonces que el epitelio de revestimiento de la vagina y del exocervix son iguales, en microfotografías como estas, donde solamente se observa un epitelio plano estratificado, no queratinizado,
y una mínima cantidad del estroma subyacente, no podríamos distinguir en estos casos si esto corresponde a vagina o a exocervix. Por lo tanto, el título entonces corresponde a un epitelio cérvico vaginal. El término escamoso, si bien se supone que corresponde a un epitelio plano, en general se hace extensivo principalmente para los epitelios planos estratificados. El epitelio de la vagina y el epitelio exocervical es un epitelio plano estratificado no queratinizado glucogénico. Esto es porque se observan cuando el epitelio está plenamente desarrollado 4 estratos. El más profundo es la primera hilera de células, corresponde al estrato basal. La segunda, tercera, cuarta hilera corresponde a las células parabasales, que componen el estrato parabasal. Luego, el más grueso es el estrato intermedio, con células de núcleo central y un halo pálido He negativo, que corresponden al acúmulo de glucógeno. Y por último, las hileras más superficiales, con células que tienen núcleos aplanados y pignóticos, o sea, pequeños y oscuros, corresponden a las células superficiales y componen estas el estrato superficial. Este epitelio, tanto a nivel exocervical, pero sobre todo en el tercio superior de la vagina, es muy hormonosensible. Esta microfotografía con técnica de PAS pone de manifiesto el acúmulo de glucógeno en los estratos intermedios principalmente y también superficiales. Y la membrana basal también se hace evidente con esta técnica de PAS. Una vez más, como la microfotografía no está con mucho aumento y no podemos saber si es exocervix o vagina, por eso está agrupado como epitelio cérvico-vaginal. Como se indicó anteriormente, este epitelio cérvico-vaginal es hormonosensible, por lo tanto su espesor va a depender de la cantidad de estrógenos y progesteronas circulantes en las mujeres en edad fértil, con ciclos bifásicos normales, con una buena cantidad de estas hormonas. El epitelio alcanza su plena maduración y se observa con todos sus estratos, el basal, parabasal, intermedio y superficial. En cambio, en esta microfotografía, el epitelio se observa algo más bajo, se observa la hilera de núcleos correspondiente al estrato basal, se observa el estrato parabasal, pero no se alcanza a distinguir un estrato intermedio desarrollado, no hay importante acúmulo de glucógeno y de hecho la capa superficial no adquiere núcleos del todo aplanados y pignóticos. Entonces este epitelio no se encuentra del todo desarrollado, corresponde a un epitelio, se lo dice atrófico, en donde por falta de estímulo hormonal no alcanza su plena maduración. Este es el epitelio cérvico-vaginal que se observa entonces en las niñas y en las mujeres fuera de la edad fértil postmenopáusicas. Esta microfotografía muestra la unión escamo-columnar, que corresponde a la unión del epitelio plano estratificado no queratinizado glucogénico del exocervix, que se encuentra hacia la izquierda, que en forma abrupta en este caso se transforma en el epitelio cilíndrico simple mucosecretor del endocervix, que se encuentra hacia la derecha. Por debajo, a nivel del endocervix, están las glándulas endocervicales, tubulares, ramificadas, y algunas muestran una dilatación quística bastante notoria, que después veremos la naturaleza o el origen de estas estructuras. Y entre ellas se encuentra el estroma cervical de tejido conectivo denso no modelado y algo de músculo liso en la parte inferior. Con más aumento, nuevamente la unión entre el epitelio plano estratificado no queratinizado, en este caso desprovisto de glucógeno, luego veremos a qué se debe eso, que se encuentra hacia la izquierda, esto sería entonces el epitelio exocervical, y hacia la derecha la transición bastante abrupta hacia el epitelio cilíndrico endocervical. No es infrecuente la presencia de estas proyecciones de la mucosa endocervical a modo de papilas que se proyectan hacia la luz y por debajo el estroma de tejido conectivo denso. Asumimos entonces en un principio que esta unión escamo-columnar se encuentra alrededor de la ubicación del orificio cervical externo, aunque esto veremos que va a ser variable según la edad de la mujer.
En este esquema se encuentra representado entonces el cuello uterino con su estructura histológica al momento del nacimiento, donde tenemos el canal endocervical revestido por mucosa endocervical y el exocervix revestido por mucosa exocervical, y la unión entre ambos es una unión abrupta que ocurre a nivel del orificio cervical externo. Al comenzar la edad fértil, y sobre todo luego de los embarazos y los partos naturales, el cervix, por un crecimiento diferencial del estroma sobre las mucosas, vierte la superficie endocervical sobre parte del exocervix. Por lo tanto, cuando se observa colposcópicamente, la superficie exocervical que rodea al orificio cervical externo empieza a adquirir un color propio del endocervix. Si esto es rosado pálido, esto se hace de un color rojizo. Por eso se la llamó a esta área rojiza en forma errónea, se la llamó erosión. Como es una saliencia de la mucosa endocervical, como una eversión de la misma sobre la superficie exocervical, también se lo conoce a este fenómeno como ectropión. Ocurre que este epitelio cilíndrico simple mucosecretor queda ahora expuesto a la cavidad vaginal, que tiene un pH ácido y que puede tener microorganismos, y no es este epitelio cilíndrico simple no resulta lo suficientemente apto para proteger la superficie. Por lo tanto, lo que ocurre es un proceso que comienza desde el borde donde está la unión escamocolumnar original hacia el orificio cervical externo, que transforma a este endocervix a nivel del ectropión, lo va transformando gradualmente en un nuevo epitelio de tipo exocervical, o sea, en un nuevo epitelio plano estratificado no queratinizado. Este reemplazo de epitelio cilíndrico endocervical por un nuevo epitelio estratificado se conoce con el nombre de metaplasia. Las metaplasias casi siempre son patológicas, pero en el cuello uterino es un fenómeno común de observar y esperable de observar. Esta metaplasia entonces va a transformar nuevamente a ese ectropión, a ese endocervix vertido, en una superficie prácticamente igualita a la del exocervix. Lo que sí puede ocurrir es que algunas glándulas endocervicales queden atrapadas debajo de este nuevo epitelio estratificado. El proceso, después de la menopausia, continúa por dentro del canal endocervical y termina incluso reemplazando parte del conducto endocervical por un epitelio plano estratificado de tipo metaplásico. Por eso en la colposcopía, o sea el cuello uterino visto de frente, el orificio cervical externo le aparece como si estuviera cerrado, de un color blanquecino o rosado pálido, idéntico al del exocervix. Todo este fenómeno antes se lo llamaba la lucha de los epitelios, hoy en día se conoce como a esta zona de ectropión y luego metaplasia, para finalizar con este proceso que se llama entropión. Toda esta región entonces se conoce como zona de transformación. Entonces, en la zona de transformación partimos de un epitelio cilíndrico endocervical, mucosecretor, que al quedar expuesto en el ectropión al medio vaginal, sus células de reserva reprograman su diferenciación y en vez de dar origen a células cilíndricas empiezan a dar origen a células de tipo escamoso o pavimentoso, o sea, a células que van a componer un epitelio plano estratificado. Al principio existe en este fenómeno, en esta metaplasia, existe un epitelio un tanto híbrido, donde la capa superficial sigue siendo de células cilíndricas mucosecretoras, pero por debajo se empiezan a acumular algunas capas de células que empiezan a imitar los estratos parabasal, intermedio y finalmente superficial del exocervix nativo. Lo que se encuentra todo aquí es el endocervix en forma que todavía no comenzó su metaplasia, este epitelio metaplásico donde existe una hiperplasia de las células de reserva y todavía células cilíndricas en la superficie. Este es un proceso más avanzado, el epitelio ya tiene varias capas, pero todavía falta que la última capa se diferencie superficial, entonces esta es una metaplasia todavía incompleta. Y la idea finalmente es que en el sitio donde se encontraba el endocervix a nivel del ectropión, se termine recomponiendo un epitelio plano estratificado no queratinizado glucogénico prácticamente idéntico al exocervix.
Esta fotografía corresponde a una colposcopía, que es el estudio donde se visualiza el cuello uterino a través del colposcopio, que es un instrumental similar a los microscopios, que permite ver en este caso un cuello uterino con un orificio cervical externo que aquí tiene algo de material mucoide. Por fuera se encuentra la superficie exocervical y rodeando el orificio cervical externo se observa este área sobrelevada, rojiza, de aspecto micropapilar que corresponde al ectropion. Por este aspecto rojizo y algo irregular se lo llamó en forma errónea erosión. El nombre correcto es ectropion, o los ginecólogos lo llaman zona de transformación abierta. En cambio, esta otra fotografía de una colposcopía de una mujer posmenopáusica, todo ese ectropion original ha sido transformado por metaplasia escamosa en una superficie idéntica a la que tenía el exocervix nativo, e incluso dentro del orificio cervical externo supera ese límite y se inserta en parte dentro del conducto endocervical. Entonces los ginecólogos llaman a esta imagen zona de transformación concluida o entropion. Una de las consecuencias de la metaplasia que sufre el endocervix que se encuentra en la zona de transformación es que las glándulas endocervicales que se encuentran allí, al transformarse el epitelio cilíndrico de superficie en un epitelio plano estratificado, ese avance del epitelio bloquea el orificio de salida de estas glándulas, por lo tanto su mucosecreción se acumula, dilata a la glándula, su epitelio se empieza a hacer más atrófico, hasta casi plano, y forma unos quistes que se pueden ver colposcópicamente, que se han llamado quistes o huevos de Nabot, que no tienen ningún significado, pero son característicos y se observan muchas veces en los cuellos uterinos. Es también bastante común esta transición abrupta entre el exocervix nativo, que tiene glucógeno, y este epitelio que es escamoso, metaplásico, el cual todavía no adquirió el glucógeno. Como ya se dijo, el epitelio plano estratificado cérvico-vaginal es hormonosensible. El número de sus capas va a ser influenciado por la cantidad de niveles de estrógeno y progesterona circulantes. Es así como se observa en esta microfotografía, este epitelio en este caso muestra una plena maduración con todas sus capas, el estrato basal, parabasal, intermedio y superficial. Este epitelio, como otros epitelios planos estratificados, se renueva por proliferación de sus estratos basales y por descamación de los estratos más superficiales que este epitelio tiene. Esas células que se descaman normalmente son depositadas en los fondos de saco vaginales y a través de distintos instrumentales, habitualmente espátula, se puede usar hisopo y antiguamente se usaba pipetas. Estas células pueden ser recogidas, extendidas sobre un portaobjeto y pueden ser estudiadas como un estudio citológico. Se conoce entonces el estudio de estas células del epitelio cérvico-vaginal como citología cérvico-vaginal, también conocido como el estudio del PAP. Esto es en honor al médico griego que realizó este estudio, que es George Papanicolaou. En sus estudios originales, lo que George Papanicolaou empezó a evaluar es el estatus hormonal de las mujeres a las cuales estudiaba, según la proporción de células del estrato superficial o intermedio que aparecían en sus extendidos. Cuando una mujer se encuentra en edad fértil, no está embarazada y tiene adecuado nivel de estrógeno y progesterona, el epitelio madura en todo su espesor, alcanza a componer la capa superficial, por lo tanto, lo que predominantemente se desprenden son células del estrato superficial. Estas células se observan en los extendidos cervicovaginales como células de un amplio citoplasma eosinófilo o cianófilo es por azul, que tienen un núcleo pequeño y oscuro central, por lo tanto una muy baja relación núcleo-citoplasma, y los bordes son desplegados. Cuando entonces en un extendido cervicovaginal predominan estas células superficiales,
se asume que la mujer tiene un adecuado nivel de hormonas esteroideas circulantes. En mujeres, por ejemplo, embarazadas, donde los niveles de progesterona son mucho más importantes, la capa superficial no tiene tanto desarrollo, pero sí lo tiene el estrato intermedio, con células con bastante contenido de glucógeno. Estas células se observan en los extendidos cérvico-vaginales, algo más pequeñas, con los bordes plegados y con un núcleo de un tamaño algo mayor. Y el color es turquesa o celeste, o sea, es un citoplasma cianófilo. Cuando tenemos entonces un predominio de estas células intermedias, que corresponden al estrato intermedio, se asume que la mujer tiene un alto nivel de progesterona principalmente. Cuando en cambio la mujer no tiene niveles circulantes importantes de estrógeno ni progesterona, este epitelio no tiene un trofismo tan elevado, se compone entonces principalmente de sus capas basal y parabasal, no descama con facilidad, por lo tanto cuando pasa una pipeta sobre esta superficie, lo que se lleva son células de tipo parabasales que suelen estar unidas entre sí por sus uniones desmosómicas y tiene un aspecto más esférico, un menor tamaño y una mayor relación núcleo-citoplasma, o sea, una menor cantidad de citoplasma con respecto al núcleo. Entonces, en principio, la citología cérvico-vaginal, a través de estudiar distintos índices donde se comparaba la proporción entre células superficiales, intermedias y parabasales, cuando estas aparecían, se podía decir si un extendido tenía el estatus hormonal de una paciente. Sin embargo, lo trascendental de este estudio radica en que George Papanicolaou descubre en estos extendidos la presencia de células anormales que indicaban que en unos años se iban a transformar en un carcinoma de cuello uterino. En esos años esta enfermedad era muy frecuente, con una alta morbimortalidad y a partir de la detección de estas células anormales y de la difusión de este estudio, que es un estudio de tamizaje o pesquisa, o sea, tratar de encontrar pacientes que no tienen ningún síntoma, pero que al tener estas células en esta citología cérvico-vaginal que son anormales, presuponen el desarrollo futuro de un carcinoma. Y esta detección temprana permite un tratamiento precoz, adecuado y la curación de la enfermedad. Es así que hoy por hoy, sumado también a test moleculares de detección de HPV, a vacunación para el virus del HPV que está asociado con este carcinoma casi indefectiblemente, con todos estos recursos, sobre todo en los países desarrollados, se ha disminuido muchísimo la incidencia de esta enfermedad. Resta decir que el desarrollo de este carcinoma ocurre en la zona de transformación, por lo tanto no es suficiente con recoger las células del fondo de saco, sino que también la espátula debe involucrar el raspado de la zona de transformación, o sea, la mucosa que rodea el orificio cervical externo. Aquí tenemos una microfotografía de un extendido cérvico-vaginal coloreado con técnica de Papanicolaou. Se observa una célula superficial eosinófila con el núcleo pignótico y los bordes desplegados y un amplio citoplasma. Aquí tenemos una superficial cianófila con el núcleo pignótico y los bordes también, bueno, un poco plegados quizás, pero sobre todo desplegados. Aquí se encuentra otra. La coloración de PAP permite esto, por transparencia, ver que esta célula es distinta a esta que se encuentra debajo. No olvidemos que aquí las células están apoyadas una encima de la otra, no es un corte histológico. Y tenemos aquí células en cambio que tienen una mayor relación nucleocitoplasmática, los bordes están replegados, corresponden a células intermedias. Lo que se ve de fondo son leucocitos neutrófilos que en cierta cantidad están presentes, sobre todo cerca de la menstruación o en la segunda fase del ciclo. Cuando existe un óptimo nivel de estrógenos, que generalmente esto coincide con el periodo periovulatorio, hay un trofismo del epitelio óptimo, se encuentran todas sus capas y por lo tanto las células que más descaman son las superficiales, como se observa aquí, donde la gran mayoría, prácticamente todas, son superficiales, eosinófilas y algunas cianófilas. En cambio, en la segunda mitad del ciclo, donde hay un predominio de progesterona, la cantidad de células superficiales disminuye en el extendido y predominan las células intermedias, que tienen sus bordes plegados y una tendencia a estar más agrupadas que las superficiales, que suelen verse más dispersas.
Aquí otra imagen, otra microfotografía de un extendido cérvico-vaginal con predominio de células intermedias, con el núcleo de mayor tamaño que las superficiales, el citoplasma plegado. En este fondo se observan unas estructuras basilares, ¿sí? Estos palillos alargados que se ven por aquí, que son los lactobacilos o bacilos de Döderlein, que si bien están presentes a lo largo de todo el ciclo, se hacen más evidentes, al menos en estos estudios, en la segunda mitad del ciclo. Estos bacilos utilizan el glucógeno de las células superficiales y las intermedias para obtener su energía, y producto de su glucólisis generan ácido láctico. Aquí tenemos la evidencia del comportamiento de estos bacilos. Aquí quedó un núcleo desnudo y todo el citoplasma que tenía glucógeno ha sido degradado por los bacilos. La importancia de la actividad de estos bacilos generando ácido láctico es que llevan el pH vaginal a un punto de alrededor de 4,5. Ese medio ácido permite entonces que la vagina quede exenta de la infección por otros microorganismos patógenos. Y si bien esto corresponde estrictamente a temas de patología, lo que se encuentra representado aquí es un epitelio cérvico-vaginal normal, con su capa basal, parabasal, intermedio y superficial, y de color negro están representadas las células precancerosas, que en un principio se encuentran más que nada en el estrato más profundo. Por lo tanto, al principio, como la descamación procede de los estratos superficiales, lo que se observan algunos cambios, pero que me hablan de una lesión incipiente muy precoz y que probablemente nunca llegue a dar una neoplasia, un cáncer de importancia. Sin embargo, cuando este proceso avanza, según qué tipo de HPV está involucrado, según cómo sea el estatus de la mujer, si otros factores de riesgo y demás, esta maduración alterada del epitelio, conocida con el nombre de displasia, se hace cada vez más importante hasta llegar al punto donde todo el epitelio está afectado por estas células. Entonces, en este caso, lo que se descama no son las células ni superficiales, ni intermedias, ni siquiera las que están en este estadio un poco más incipiente. Directamente lo que se están descamando en este caso ya son las células que hablan de una enfermedad un poco más importante. Debido a que esta progresión displásica en el epitelio lleva años, hay ahí el éxito de la prevención secundaria de la citología cérvico-vaginal, que en Argentina se hace de forma anual, en otros países tienen otros protocolos. Bien, aquí se encuentran entonces las funciones del cuello uterino. El endocervix, que a diferencia del endometrio no muestra cambios morfológicos a lo largo del ciclo sexual femenino, sí tiene a cargo la secreción de moco, el cual sí presenta cambios químicos según la fase del ciclo sexual. Por influencia de los estrógenos, entre los días 9 y 16 especialmente, el moco que se secreta por parte del epitelio cilíndrico del canal endocervical y sus glándulas es un moco abundante, rico en agua, o sea, es un moco acuoso, de un pH neutro, originalmente alcalino, que es coincidente con el del semen, y este moco tiene filancia, lo que significa que una vez estirado no se corta. Es así que este moco con estas características es permisivo para el ascenso de los espermatozoides, que es coincidente con el periodo periovulatorio, lo cual a los fines de la reproducción es adecuado. En cambio, superada el periodo periovulatorio en la fase lútea, por acción de la progesterona, las células endocervicales secretan otras mucinas que generan un moco más escaso, más ácido y más espeso, que impiden o dificultan el ascenso de espermatozoides en este periodo donde la ovulación ya pasó o no ocurre. Tal es así que durante el embarazo, por los altos niveles de progesterona, se forma un tapón mucoso que obtura el conducto endocervical. Durante el trabajo de parto, en cambio, el cuello uterino, que habíamos visto, una longitud de 3 a 4 centímetros y un estroma de tejido conectivo denso,
tiene que desaparecer, se tiene que borrar y se tiene que dilatar hasta un diámetro. Su conducto cervical, que mide 0,2 centímetros, tiene que pasar a tener un diámetro de 10,5 centímetros para permitir la expulsión del feto. Este fenómeno se logra con la acción de relaxina y la activación de enzimas de tipo colagenasas, metaloproteinasas, que actúan sobre el estroma, transformándolo en un tejido conectivo laxo hasta el punto de borrarlo y hacerlo desaparecer para permitir la expulsión del feto en el trabajo de parto. Y por último, algunos autores le asignan al cuello uterino una función inmune. Por eso desestiman la presencia de linfocitos y macrófagos en el cuello uterino, que en algún número es normal encontrar. Y esto sería porque el cuello uterino está interpuesto entre una cavidad que tiene gérmenes, incluso en condiciones normales, como es la cavidad vaginal, y por otro lado la cavidad endometrial, que para llevar adelante un embarazo tiene que ser un sitio estéril. Por lo tanto, por estar interpuesto entre estas dos regiones anatómicas, es de esperar de que haya tejido linfoide y células del sistema inmune a dicho nivel. Y con respecto a las funciones de la vagina, es el órgano femenino que alberga al pene durante el coito, forma el canal de parto y por acción de los lactobacilos sobre el glucógeno del epitelio generan un medio ácido que protege contra las infecciones de otros microorganismos patógenos. Bien, a continuación entonces vamos a desarrollar la histofisiología de glándulas mamarias en las mujeres, ya que en los varones son estructuras rudimentarias que en condiciones normales no tienen papel funcional ni secretor de ningún tipo. La glándula mamaria se considera una glándula apócrina modificada, así que se trata de una glándula exócrina, y se dice que es tubulo-alveolar compuesta y múltiple. Tubulo-alveolar es porque su adenómero, cuando se encuentra desarrollado, tiene esta morfología, compuesta porque su sistema de conductos está ramificado, y múltiple porque en verdad no es una, sino alrededor de 12 glándulas que desembocan en forma independiente en el pezón. La mayoría de los textos clásicos hablan de 15 a 20 glándulas, pero hay estudios un poco más sofisticados que disminuyen un poco el número alrededor de 10 o 12. La glándula mamaria va a mostrar importantes diferencias histológicas según en qué momento de la vida de la mujer se analicen. La mayor parte de la vida de la mujer, la glándula mamaria se encuentra inactiva o en reposo. Esto es, la glándula mamaria en una mujer ya en edad fértil, pero que no está ni embarazada ni en periodo de lactancia. Durante los embarazos y el periodo de lactancia, la glándula mamaria se considera activa y va a tener pleno desarrollo de las estructuras, sobre todo del adenómero. Luego de la lactancia, va a regresar al estado en reposo sufriendo algunos cambios de tipo involutivos que se hacen más acentuados cuando concluye la edad fértil y la mujer es posmenopáusica. Aquí tenemos entonces en este esquema un corte parasagital donde se observan de perfil la glándula mamaria con esto corresponde al área de pezón, y hacia el pezón convergen estos conductos que reciben el nombre de conductos lactíferos o más conocidos como conductos galactóforos. Previo a la desembocadura, el conducto tiene una dilatación donde se almacena el producto secretor cuando la glándula se encuentra activa, que se llaman senos galactóforos. Hacia adentro, estos conductos se van dividiendo se llaman por algunos autores conductos segmentarios, interlobulillares, hasta llegar finalmente a un conducto denominado conducto terminal, el cual finaliza en una estructura llamada clásicamente lobulillo. Lo que se encuentra representado aquí son las costillas y los músculos pectorales sobre los cuales asienta la glándula. Hay que decir que en reposo la mayor parte de la glándula está constituida por un estroma interlobular e interlobulillar de tipo fibroadiposo. Esta microfotografía con poco aumento corresponde al parénquima mamario, que se encuentra constituido por lobulillos que están asociados con estos conductos llamados conductos terminales. Estos lobulillos son agrupaciones de conductos muy pequeños llamados ductulillos, llamados engañosamente por la literatura anglosajona acinos, cuando en verdad no lo son simplemente
pequeños conductillos que no tienen prácticamente actividad secretoria de ningún tipo. Dentro del lobulillo, el estroma está constituido por un tejido conectivo laxo, y en cambio entre los lobulillos hay un abundante estroma de tejido conectivo denso no modelado con adipocitos, por eso se lo llama fibroadiposo. Otra microfotografía que, como la anterior, corresponde a glándula mamaria en reposo, donde observamos un lobulillo asociado con su conducto terminal. Estas estructuras asociadas es lo que se conoce como unidad ducto lobulillar terminal, en inglés es la sigla TDLU, y representa, digamos, la unidad estructural y funcional del parénquima mamario, por un lado, y cuando oportunamente en patología se estudian las enfermedades de la glándula mamaria, muchas de ellas surgen de esta unidad ducto lobulillar terminal. Por fuera tenemos el estroma interlobulillar de tejido conectivo denso no modelado y adiposo, por lo tanto un estroma fibroadiposo. Con más detalle, un lobulillo mamario, no se observa en este caso su conducto terminal asociado, se observa por dentro el estroma intralobulillar de tejido conectivo laxo, por fuera el interlobulillar de tejido conectivo denso no modelado y adiposo, o sea, estroma fibroadiposo. El límite suele ser circunscripto o bien notorio entre un estroma y el otro, y observamos los ductulillos que componen el lobulillo. En este caso, estos ductulillos tienen una luz evidente, eso es más que nada en la fase lútea, por efecto de la progesterona puede haber una mínima cantidad de secreción. Y el estroma intralobulillar acumula líquido, algo similar a lo que ocurre con el estroma endometrial a nivel del útero, y ese líquido acumulado en los lobulillos hace que las mamas sean un poco más turgentes y dolorosas en la segunda etapa del ciclo menstrual o previo a la menstruación. En esta microfotografía se observa con mayor aumento el borde de un lobulillo a este nivel. En el mismo se encuentran estos ductulillos revestidos por un epitelio cúbico simple, el cual al principio de la etapa estrogénica muestra cierta actividad proliferativa y una luz estrecha. En cambio, aquí se observan con una luz evidente y con una mínima cantidad de secreción, algo espesa. Y por otro lado, siempre están presentes, pero en este caso se hacen evidentes de estas células que se encuentran por debajo del nivel del epitelio luminal, que tienen un núcleo oscuro y un citoplasma pálido. Los autores expertos en el tema lo indican que se debe a cúmulos de glucógeno inducidos por progesterona. Estas células son las células mioepiteliales, que están descritas tanto en los ductulillos que componen la unidad ducto-lobulillar terminal, como también en los conductos más grandes, en los conductos galactóforos, aunque podrían existir algunas diferencias moleculares entre ellas. Así que entonces tenemos estos ductulillos revestidos por epitelio luminal, cilíndrico o cúbico simple, con células mioepiteliales evidenciadas en este caso por un halo blanco perinuclear de glucógeno. El estroma es de tejido conectivo laxo, el intralobulillar, y por fuera, y en forma bastante marcada la diferencia, el tejido conectivo denso no modelado y adiposo correspondiente al estroma interlobulillar de tipo fibroadiposo. En esta otra microfotografía se observan nuevamente el borde de un lobulillo, por fuera el estroma interlobulillar, fibroadiposo, aquí se observa solo la parte fibroconectiva, y los elementos que componen el lobulillo, donde en este caso quedó más notoria la diferencia entre el epitelio luminal, cilíndrico o cúbico, y las células mioepiteliales mucho más prominentes con ese halo blanco perinuclear. Y por último el estroma intralobulillar de tejido conectivo laxo. Esta microfotografía corresponde a una técnica de inmunistoquímica para poner en evidencia a las células mioepiteliales del lobulillo mamario. Se encuentran por debajo del epitelio cúbico luminal, se tienen de un color marrón con la técnica de inmunistoquímica, en este caso dirigida como anticuerpo a la actina muscular lisa. Existen otras moléculas específicas además de estas, en las células mioepiteliales de la mama. Si bien con HIE se pueden observar fácilmente en muchas oportunidades, hay ciertos casos donde se requiere técnica de inmunistoquímica para documentar su presencia.
En esta microfotografía, como indica el título, se observa en un corte histológico panorámico una glándula mamaria con cambios involutivos. Algunas unidades ductolobularizadas terminales presentan disminución del número de sus conductillos. En algunos casos hay cierta dilatación de los mismos, como también dilatación de los conductos terminales. Otros presentan una estructura más o menos conservada. Y en el estroma interlobulillar, que se hace bastante abundante, hay una mayor cantidad del componente adiposo con respecto a la parte de tejido conectivo denso. En las mujeres jóvenes suele haber en el estroma interlobulillar un predominio de tejido conectivo sobre el adiposo, lo que hace que las mamas tengan una mayor densidad. En cambio, en las mujeres de edad más avanzada, esta relación suele invertirse y hay una mayor cantidad de tejido adiposo. Esto es importante tenerlo en cuenta oportunamente para diferenciar los estudios con imágenes que a veces se requieren al realizar sobre las glándulas mamarias, que no van a ser los mismos en mujeres jóvenes que en mujeres de mediana edad. Bien, se encuentra representado entonces en este esquema de arriba hacia abajo el desarrollo de una glándula mamaria desde el momento en que no está embarazada hacia el momento del embarazo y luego la lactancia. Lo que ocurre básicamente es que sobre un sistema de conductos y conductos terminales que no presentan alvéolos aún, durante el embarazo estos alvéolos comienzan a aparecer, luego una proliferación y ramificación del sistema de conductos, y estos alvéolos alcanzan su pleno desarrollo durante la lactancia, donde componen un adenómero ya constituido y bien desarrollado, ¿sí? Entonces esto se compara con un racimo de uvas cuando la glándula se encuentra con actividad secretoria. En el desarrollo, en la proliferación de estos conductos y el desarrollo de estos túbulos y alvéolos secretores se encuentran involucradas unas cuantas hormonas que se encuentran listadas a la derecha. Las principales son los estrógenos, que inducen más que nada la proliferación de conductos, la progesterona, que induce el desarrollo de los alvéolos, junto con la prolactina. El lactógeno placentario, la insulina, cortisol, hormona de crecimiento, hormonas tiroideas son hormonas que tienen efectos en muchos otros órganos, pero también están descritas con actividad sobre el desarrollo de la glándula mamaria en el embarazo y la lactancia. En esta microfotografía entonces se observan que las unidades ductolobularizadas terminales tienen un incremento de sus conductillos e incluso algunos empiezan a tener una luz bien evidente con actividad secretoria, o sea, ya empiezan a dejar de ser ducturillos para transformarse en verdaderos alvéolos. El estroma interlobulillar empieza a ser menos abundante, tenemos una vasodilatación importante, sobre todo con algunos linfáticos que se observan aquí, pero lo más importante es el incremento del tamaño de la unidad ductolobulillar terminal con la aparición de los primeros alvéolos. En un embarazo más avanzado tenemos entonces una proliferación, una distensión importante de cada uno de las unidades ductolobularizadas terminales, con una reducción asociada del estroma interlobulillar. Y en estas unidades ductolobularizadas terminales, en este caso ya más evidente la presencia de luces de los alvéolos. Aquí tenemos el borde de un lobulillo en una glándula mamaria humana en lactancia. Tenemos un conducto interlobulillar hacia la derecha con un lobulillo bien distendido, repleto de alvéolos con luces bien evidentes y en algunos algo de material secretor endoluminal. Con más aumento y más detalle, entonces, estos son los alvéolos mamarios, la secreción endoluminal, el estroma interlobulillar empieza a hacerse más escaso por la gran proliferación del epitelio secretor. En este epitelio aparecen sobre el borde luminal algunas vacuolas que corresponden a la secreción lipídica que tiene la glándula, y hacia la izquierda vemos el borde del lobulillo con el estroma interlobulillar que queda reducido a algunos tabiques. Otra microfotografía de la glándula mamaria en lactancia con alvéolos
esas vacuolas supranucleares o paranucleares que corresponden al acúmulo de secreción lipídica. El estroma intralobulillar, en este caso aparece un sector donde se destacan numerosos plasmocitos que son responsables de síntesis de anticuerpos que luego por transitosis alcanzan la leche materna, son anticuerpos de IgA. Y la célula, a diferencia de lo que se veía en los bulillos de la glándula mamaria inactiva, ya presenta una polaridad bien definida de célula secretora con núcleos basales, nucleolos evidentes, un citoplasma más basófilo, producto del acúmulo de retículo endoplasmático rugoso, Golgi y demás organelas vinculadas con la secreción. Con más aumento en este campo aparecen alvéolos con material secretorio y las células con esas típicas vacuolas, producto del acúmulo de lípidos que luego, por un mecanismo apócrino, como en breve analizaremos, alcanzan la luz para componer la secreción. En este caso hay escaso estroma intralobulillar y vemos por aquí algunos adipocitos y un poco de tejido conectivo denso del estroma extralobulillar. Otra microfotografía correspondiente a glándula mamaria en lactancia. Fíjense cómo el estroma interlobulillar queda reducido a tabiques y en este caso hay muchos alvéolos distendidos con material secretor e incluso con este aumento se alcanzan a ver las vacuolas supranucleares que corresponden al acúmulo de secreción lipídica. En este esquema tomado de un texto clásico de histología se encuentra representada una célula epitelial glandular del alvéolo mamario con su núcleo de posición algo basal y las organelas relacionadas con la síntesis de proteína de exportación, o sea el RER, el Golgi y las vesículas de secreción, las cuales por exocitosis, o sea por un mecanismo merocrino, alcanzan la luz. La misma célula se ocupa también de la síntesis de lípidos en el citoplasma luminal. Estos lípidos, que no están envueltos por membrana, se acercan a la membrana plasmática luminal y estas gotitas de lípidos junto con una mínima cantidad de citoplasma finalmente se desprenden para pasar a constituir la secreción. Este es el mecanismo apócrino de secreción. Es así entonces que la glándula opera por dos mecanismos: merocrino para la secreción principalmente de proteínas y apócrino para la secreción de ácidos grasos. La secreción de la glándula es la llamada leche materna, que como todas las secreciones mayoritariamente está constituida por agua. Tiene iones, entre ellos cloro, potasio, sodio y también calcio. Tiene un azúcar que es la lactosa, proteínas propias del suero de la leche que son la caseína, la lactoalbúmina y la lactoferrina, y una proteína, otras proteínas que son anticuerpos, la inmunoglobulina A secretoria, que no la fabrica la célula epitelial, sino que la fabrican los plasmocitos del estroma intralobulillar y luego por transitosis llegan a la luz para luego ser secretados con la leche. Y también contiene aminoácidos, vitaminas y lípidos, ácidos grasos de cadena larga, que luego por acción de algunas lipasas que también están en la leche, se facilita su absorción por el intestino del bebé. Estos ácidos grasos al principio no son tan abundantes en la leche materna, de hecho la leche en los primeros días se llama calostro, es una leche más acuosa, más cargada de proteínas y anticuerpos, y luego unos días la leche adquiere un tinte más cargado, más blanquecino, debido a que aumenta la secreción de algunas de sus proteínas y sobre todo de ácidos grasos. A la altura de la piel del pezón, que es la sobrelevación que se encuentra en el centro de la areola, que es esa región redondeada, pigmentada, sobre la glándula, cada una de las mamas, lo que se encuentra aquí representado son los conductos galactóforos que se reúnen en esta dilatación llamada seno galactóforo y por último tienen un trayecto hacia finalizar al exterior del pezón. Estos conductos están revestidos con epitelio cúbico biestratificado o cilíndrico biestratificado a nivel del seno galactóforo y en la desembocadura está tapizada por un epitelio igual al de la piel, un epitelio plano estratificado queratinizado. En torno a estos conductos y por debajo del pezón hay un músculo liso llamado músculo areolar, cuya contracción se ocupa de producir la erección del pezón. A nivel de la piel de la areola hay una pigmentación mayor debido a que las papilas son más altas, aparecen algunas glándulas modificadas, sebáceas, asociadas con conductos galactóforos que se llaman tubérculos de Montgomery,
Y ahora vamos a ver algunas microfotografías propias de esta región. Aquí tenemos una microfotografía a poco aumento del montaje completo de un pezón. Es característica esta superficie un tanto verrugosa, esta prominencia corresponde al pezón y estas luces, algo estrelladas, que con poco aumento apenas se definen, corresponden a los conductos galactóforos con sus senos. Aquí tenemos la piel del pezón con su epidermis, que tiene ese aspecto un poco más verrugoso. Las papilas son altas y por eso tienen una pigmentación algo más rosada que el resto de la piel. Aquí tenemos la dermis y a nivel de la dermis reticular aparecen estos fascículos de músculo liso correspondientes al músculo areolar. Con más aumento y detalle observamos la epidermis de la región de la areola y el pezón, que tiene papilas dérmicas bastante prominentes y una hiperpigmentación más notoria a nivel del estrato basal. Esta pigmentación estaría estimulada por los estrógenos. A nivel del pezón, entonces, estos conductos de luz estrellada revestidos con un epitelio cilíndrico biestratificado corresponden a los conductos galactóforos. Tenemos un tejido conectivo denso, no modelado. Existe una buena cantidad de fibras elásticas, aunque con H y E no se aprecian, y tenemos algunos fascículos del músculo liso areolar interpuestos. Este es un corte transversal de un conducto galactóforo, donde se observa su epitelio, su típica forma estrellada, su epitelio cilíndrico biestratificado en este caso, y un tejido conectivo subyacente que en teoría es rico en fibras elásticas, aquí no se aprecian con técnica de H y E, y por fuera acompañan algunos vasos, en este caso vénulas algo dilatadas. Aquí tenemos por último con mayor detalle el epitelio cilíndrico biestratificado que tapiza el conducto galactóforo. En esta microfotografía a menor aumento tenemos la piel del pezón en profundidad del conducto galactóforo con ese aspecto algo estrellado. Pueden haber algunos lóbulos mamarios asociados, lobulillos asociados a ese conducto a nivel del pezón, pero son pocos. Y a nivel de la desembocadura tenemos un tapón de material córneo, o sea, de queratina, que luego desaparece en el momento de la lactancia. Aquí se encuentra representado el reflejo de eyección láctea, donde a través del estímulo del pezón y a través de las terminaciones nerviosas que existen en él, esa información viaja hacia hipotálamo y hacia la glándula hipófisis. A nivel de la adenohipófisis genera la liberación de prolactina, que es la hormona que, como su nombre sugiere, se ocupa de favorecer la producción de leche a nivel de los alvéolos. Esa leche esa secreción queda en los alvéolos, transcurre hacia los conductos galactóforos y queda reservada en el seno galactóforo. Y por otro lado, estimula en la neurohipófisis la liberación de oxitocina, la cual estimula en las células mioepiteliales de los alvéolos, de los túbulos y de los conductos su contracción. Esa contracción impulsa a la leche a salir, por eso se denomina reflejo de eyección de la leche o de eyección láctea. Por otro lado, el mantenimiento de la lactancia y la alta cantidad de prolactina en sangre inhiben el eje en hipotálamo-hipófisis ovárico. Es por eso que la lactancia en sí misma constituye una suerte de método anticonceptivo con una eficacia de un 50%. Digamos, no es plenamente efectivo, pero en muchas mujeres resulta una inhibición del eje endocrino, por lo tanto no quedan embarazadas mientras dan el pecho a sus hijos. En esta última diapositiva se encuentra la imagen correspondiente al símbolo de lucha contra el cáncer de mama. Esto es porque, sobre todo en esta segunda clase, hemos mencionado órganos del aparato genital femenino que son asiento frecuente de enfermedades neoplásicas importantes que afectan a muchísimas mujeres, como son el cuello uterino y la glándula mamaria. De hecho, se dice que 1 de cada 8 mujeres va a padecer cáncer de mama. Esta incidencia tan elevada, y junto al hecho de que la citología cervicovaginal juega un papel fundamental en la prevención y tratamiento oportuno y curación del cáncer de cuello uterino, convierte estos temas en temas muy importantes a tener en cuenta,
y por lo tanto, bueno, es recomendable considerar la histología de estos órganos, tenerla presente cuando en otras materias de la carrera se estudien a estas enfermedades.